Alcalde vinculado a proceso por tráfico de influencias. Así protestan en Uruapan. Y elemento de la Guardia Nacional abrió fuego contra estudiantes. Bienvenido al Caporal del 28 de abril. ¡Comenzamos! La mañana de este miércoles 27 de abril en el municipio de Ticomán, en Colima, hubo un incendio. El lugar fue cercado por las autoridades para evitar el ingreso de personas y no ponerlas en riesgo. Sin embargo, al sitio llegó el regidor morenista Jorge Luis Reyes Silva, a quien estás viendo en pantalla en este momento. El regidor quiso entrar a la zona restringida para ver su local, que no estaba siendo afectado por las llamas. Entonces se dio este incidente con los agentes. Por este hecho, el partido de Morena ya condenó el actuar de su militante. No pasó a más, pero quedó la duda de si estaba en estado de ebriedad. Ya, vamos a hacer mi carro. No, ya no tú, cabrón. No. Yo sé quién soy y no puedo llevarme al bote. ¿Vamos a hacer al bote? ¿Para qué? ¿Para tener 5 minutos? No, amigo, no sé. No, nomás que hay un local. Ay, ¿tú vas a ver mi local? ¿Tú vas a ver? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a ver mi local? No, van a quedarme. No vas a llevarme. No vas a llevarme. Déjame entrar. ¿Con quién hablo? ¿Con ya con Medina? ¿Ya con Guadalupe? ¿O te hablo? A mí así me no, quien sea. No, puedo entrar. Yo te voy a ir local. Porque es mío. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora te presento a Gabino Jiménez, alcalde de Tecuala en el estado de Nayarit. Lo estás viendo en pantalla. Bueno, exalcalde. Hace unas horas el morenista fue separado del cargo y vinculado a proceso por los delitos de tráfico de influencias, usura y delitos cometidos por servidores públicos. Según la investigación de la Fiscalía del Estado, en septiembre del año pasado se reunió con productores del campo, agricultores, a quienes propuso darles semillas de frijol. Pero la propuesta era: por cada kilo que él les diera, ellos le tenían que devolver medio kilo. El juez dio 3 meses de plazo para la ampliación de las investigaciones. Esta noche el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una cena a empresarios de Estados Unidos agrupados en el Consejo de las Américas, quienes llegaron de hecho a México para participar en su conferencia anual. A Palacio Nacional llegaron Susan Seagal, presidenta y directora ejecutiva de este consejo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Como ves en pantalla, la cena se realizó en el Salón Tesorería, donde se hacen las conferencias matutinas. Según tuiteó el presidente de México, los temas abordados fueron las oportunidades para invertir en México y la integración económica de América con respeto a la soberanía. ¿Te acuerdas de la saxofonista mixteca María Elena Ríos, conocida como Malena? Recordarás, en el 2019 ella fue agredida con ácido en la cara, también en otras partes del cuerpo, por Juan Vera Carrizal, exdiputado del PRI, quien fue detenido. Y también acusó de esa agresión al hijo del exdiputado, a Juan Antonio Vera, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Tras esta agresión, Malena fue beneficiada con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Las autoridades anunciaron que le iban a dar protección en tanto ella se sintiera en riesgo. Esto le permitió contar con un escolta, justo debido al temor de ser agredida, principalmente por el prófugo. Este miércoles 27 de abril, la abogada de Malena reveló que el 6 de este mes, la Secretaría de Gobernación le envió un correo electrónico en donde le notificó que le retiraría el escolta que le habían asignado
debido a que no cuentan con recursos económicos para pagar esos viáticos. El anuncio se había mantenido en secreto para evitar que sus victimarios y sus familiares se enteren que ya no tenía protección. Sin embargo, la abogada asegura que esta información se filtró a los familiares de los agresores de tal forma que ha decidido hacer este hecho público. Y ahora, actualmente, Malena ya no sale de su casa por miedo a ser agredida. De sus últimas apariciones en público fue apenas el mes pasado en un evento masivo. Y vaya evento. Estás viendo en pantalla justo la fotografía de la saxofonista cuando fue invitada a tocar en el Vive Latino con La Maldita Vecindad. En Uruapan, Michoacán, hubo dos eventos simultáneos que dificultaron separar las acciones de manifestantes con la delincuencia organizada. Este 27 de abril, cerca de la carretera Uruapan-Paracho, a la altura del Hotel Pie de Sierra y el fraccionamiento El Mirador, hubo una balacera. Según medios locales, quienes participaron en el enfrentamiento intentaron posteriormente, o al menos uno de esos bandos, intentó evitar el arribo de policías. De tal forma que agarraron dos camiones, los atravesaron en la carretera y les prendieron fuego. Testigos identificaron a estos delincuentes como miembros de Cárteles Unidos. Sin embargo, no muy lejos de allí, a la altura de la salida a Uruapan hacia la autopista Siglo XXI, personas que se identificaron como integrantes de la asociación Fuerza Unión, que estaban protestando, exigiendo eliminar el peaje de esta autopista, tomaron otro camión y le prendieron fuego también en la vialidad. Por estos dos hechos, que involucró 3 camiones incendiados, medios locales registraron 2 detenidos y un vehículo asegurado. Lo que ocurrió en la comunidad de El Copal, municipio de Irapuato, en Guanajuato, requiere de un pronunciamiento claro y amplio por parte de las autoridades. Este miércoles 27 de abril, en esta comunidad, con alta presencia y circulación de estudiantes, un elemento de la Guardia Nacional mató de un disparo a la cabeza a Ángel Yael, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, y dejó herida a su compañera, identificada como Edith Alejandra, quienes circulaban a bordo de un vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la tarde con 40 minutos de este miércoles 27 de abril. El hecho fue este. Un elemento federal asesinó al joven, pero se ignoran los detalles, el cómo y el por qué sucedió esto. Esto fue confirmado, esta agresión fue confirmada vía Twitter por el gobernador, el panista Diego Sinue, como ves en pantalla, de la misma manera que lo hizo la Universidad de Guanajuato mediante un comunicado y mediante pronunciamientos de su rector, quienes condenaron este crimen y exigieron justicia. Ahora bien, ¿cómo ocurrió? Al momento no hay un posicionamiento oficial de alguna autoridad más que la condena del gobernador de Guanajuato. La Guardia Nacional no se ha pronunciado sobre este hecho al momento en que estoy haciendo esta transmisión, pero hay al menos 2 versiones planteadas por medios locales. La primera cita a fuentes municipales en que aseguran que la Guardia Nacional había instalado un retén y querían hacer una revisión al vehículo donde iban los jóvenes, quienes, pues al evitar ser revisados, se inició una persecución en la que un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego. La segunda versión planteada por medios locales cita a un tercer joven que presuntamente acompañaba a estos 2 que recibieron impactos de bala. Este tercer joven era el que conducía el vehículo, quien asegura que el elemento de la Guardia Nacional simplemente les disparó sin razón aparente. Tras la agresión, el joven, el conductor, siguió manejando y después se estacionó. Fue allí en donde lo alcanzaron otros elementos de la Guardia Nacional a quienes les contó lo sucedido. Y fueron ellos, estos elementos, quienes detuvieron y desarmaron a su compañero. Estás viendo en pantalla en estos momentos imágenes del lugar y del resguardo de los elementos de la Guardia Nacional. Versiones distintas,
pero que apuntan a un mismo acontecimiento, con una misma consecuencia. Apuntan a una acción completamente injustificada por parte del elemento federal. Me están diciendo que se acaba de pronunciar la Guardia Nacional en estos momentos. Voy a confirmarlo porque justo hace unos minutos, minutos antes de empezar la transmisión, 5 minutos antes, no había este posicionamiento. Lo tengo que confirmar, pero indudablemente habrá un posicionamiento ante este tipo de casos. La Guardia Nacional siempre emite un comunicado. Tengo aquí el posicionamiento de la Guardia Nacional sobre estos hechos. La Guardia Nacional ha asegurado que lamenta lo ocurrido en el estado de Guanajuato y que no va a tolerar ninguna violación a los derechos humanos. Reconoce que hubo uno de sus elementos que estuvo involucrado en este incidente, que es con la palabra con la que la define, en el que lamentablemente perdió la vida una persona y otra resultó lesionada. Pues dice que esta acción ocurrió en el marco de la estrategia para frenar el robo de hidrocarburo, cuando integrantes de la Guardia Nacional estaban haciendo reconocimientos disuasivos sobre el ducto. Entonces fue que observaron 2 vehículos estacionados en un camino de terracería. No identificaron a los ocupantes, quienes al ver a los elementos de la guardia decidieron retirarse del lugar de manera precipitada. Esto desconcertó a los agentes y pues se dio este acontecimiento. Un elemento de la Guardia Nacional bajó del vehículo en el que iba y de forma unilateral disparó en contra de los estudiantes. Esto es lo que ha dicho la Guardia Nacional. Vaya cosa, pues reconociendo el suceso y detallando el cómo sucedió, da la responsabilidad completa al elemento involucrado. Como ven,